país, porque esta semana pasó de todo. Esta semana que acababa abril, Lima metropolitana, la ciudad donde vive la mayor cantidad de la población del país, 1/3 de la población, se quedó sin alcalde. Nos vacaron al alcalde. Despertamos y bueno, la noticia era que... Todas las semanas tiene que pasar algo. Sí, claro. En nuestro país. Despertamos sin alcalde. Y ahí está. Jorge Muñoz vacado. Y no pasó nada. Y tampoco pasó nada. ¿A qué voy con este comentario que no pasó nada? A la facilidad, ¿no? Y eso es lo que le vamos a preguntar a nuestra siguiente invitada, a la facilidad en nuestro país de vacar alcaldes, presidentes, autoridades. Y no sé si es peligroso o no, Carlos, pero ya a la población no se le mueve un pelo, ¿ah? Mañana más tarde vacan o renuncia Pedro Castillo, como ya ha pasado con otros presidentes, y la vida continúa. Es decir, ya nos estamos acostumbrando a este ritmo quizá de inestabilidad política, porque es parte de eso, ¿no? Es la constante inestabilidad política y fugacidad de nuestras autoridades. Pero, bueno, vamos a ver si ya está conectada, ya está conectada Ana Neira Segarra, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex ministra de Justicia, además especialista en Derecho Constitucional y Electoral. Doctora Neira, ¿cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo está? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días. Bueno, en principio preguntarle por esto que comentábamos con Carlos, ¿no? La fugacidad de las autoridades en el Perú, ahora graficado en el caso de Jorge Muñoz, hasta hace unas horas alcalde de Lima. Y bueno, yo creo que a todos nos preocupa que, como te decía, que sea tan fácil sacar una autoridad y que luego todos ni siquiera movamos un pelo frente a esto, ¿no? Las instituciones necesitan cierta estabilidad y creo que cuando nos llegó la noticia de esta vacancia, en otro momento de la historia del Perú, de la ciudad, hubiéramos generado todo un, digamos, un efecto, un impacto, ¿no? Y en esta ocasión la verdad es que no se dijo mucho. Bueno, también luego estuvo ya la reacción del alcalde, que creo que hizo a mucha gente también retroceder sobre apoyarlo con algunos argumentos, ¿no? Porque digamos, uno puede estar más o menos de acuerdo con la decisión del jurado, puede decir que efectivamente se excedió, ¿no es cierto?, que hay un tema de proporcionalidad en este tipo de casos, y que faltan 8 meses para que acabe su gestión, pero de ahí a lanzar acusaciones de corrupción sin pruebas también hay una brecha que tampoco contribuye con la excepcionalidad del país, ¿no? Porque finalmente, y creo que a todos nos ha preocupado cuando vemos cifras de que la gente no cree en la democracia, no cree en las elecciones, tenemos que ser responsables con eso. Quienes en algún momento hemos tenido un cargo público lo sabemos, y quienes lo tienen también lo deberían respetar, ¿no? Así que evidentemente creo que a todos eso también nos preocupa. ¿Qué le ha parecido, doctora Neira, esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Considera que está enmarcada dentro de la norma, dentro de la ley? Mire, Carlos, ahí hay una interpretación compleja, ¿no? Ustedes ya han escuchado seguro a varios especialistas que tienen opiniones a favor y en contra de esta decisión. Lo que sucede es que las causales de vacancia, que hay que recordar, cualquier vecino puede pedir una vacancia contra un alcalde o contra un regidor. Estas causales están establecidas en la ley y, a diferencia de la vacancia presidencial, ¿no es cierto?, que tiene otra naturaleza, en las causales de vacancia municipal son causales de naturaleza jurídica y también de continuidad. Entonces, una de estas causales es que los alcaldes, los regidores, no pueden incurrir en ninguna cuestión que sea incompatible con su cargo. Más o menos dice esta sobreviniencia de los impedimentos, dice el artículo 22.10 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y cuando vamos a la Ley de Elecciones Municipales, que establece los requisitos para ser alcalde, dice que no se puede postular si uno tiene algún puesto en una empresa, en un directorio o en una empresa municipal, una empresa del Estado, ¿no? Entonces, interpretando estas dos causales, el jurado ha dicho, efectivamente, si yo interpreto por un lado la causal, estas dos, digamos, artículos de la ley juntos, esta persona ha tenido 4 sesiones de directorio y entonces hay que aplicar la vacancia. Entonces, desde una perspectiva uno puede decir el jurado efectivamente ha aplicado la ley. Ahora, lo que muchos también dicen es, pero claro, estamos hablando de 2 circunstancias que deben ser tomadas en cuenta, ¿no? Uno, que era un tema excepcional. Estábamos hablando de la inundación del sitio más grande de Lima, en un contexto que no se sabía qué hacer, necesitaba dirección. Entonces,
asumir Sedapal en estas condiciones no es como asumir Sedapal pues en este momento, ¿no? Y lo siguiente es que el alcalde se va a fin de año. Entonces, muchos dicen que ahí tendría que haber una proporcionalidad también de la sanción en función de eso, ¿no? Pero lo que sí debo decir es que yo además también he trabajado en el jurado y en general las causales de vacancia se aplican más en una línea de verificación, ¿no? Entonces el jurado probablemente ha ido más en esa primera línea. Yo les confieso que también quisiera ver la resolución, ¿no? Que todavía no tenemos los argumentos, algo el sentido final de la decisión que ha adoptado el jurado, todavía no hemos visto la resolución y vemos cómo lo ha argumentado, ¿no? Y un elemento más que el alcalde, sí, perdón, porque Omar, a todas luces, Ana, parece desproporcionado, ¿no? Es decir, uno puede estar a favor o en contra de la gestión de Jorge Muñoz en Lima, pero parece totalmente desproporcionado. La pregunta es, lo escuchaba el otro día en un análisis, si, a ver, el jurado tenía cierto margen de interpretación o esto era una situación de, bueno, cumpliste con el punto A, cumpliste con el punto B, cumpliste con el punto C. No cumpliste, listo, vacado. O había cierto margen de interpretar la norma. Bueno, yo creo que cualquier juez siempre tiene un margen para interpretar la norma, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que las causales de vacancia suelen interpretarse de manera más o menos objetiva, porque pensemos que es el juego, ¿no? Claro, acá han sido 4 sesiones y uno dice, bueno, en este contexto especial del aniego en Lima, pero estamos hablando muchas veces, la verdad, sí, de alcaldes que deciden cobrar de alguna manera doble, ¿no? Tiene por un lado su dieta de la empresa, del director de la empresa, y por otro lado tienen su sueldo de alcalde, que es además de dedicación exclusiva. Entonces la norma está pensada en esos términos, ¿no? Evidentemente el jurado ha podido hacer una interpretación y decir, en este caso, porque además devolvió el dinero, no se configura, pero parece que ha ido más a, se verifica la causal y entonces aplicamos, ¿no? Pero igual tendríamos todavía que ver la resolución, que yo todavía no la he visto, no sé si ya salió hoy día, pero hasta ayer en la noche que revisaba todavía no la había visto emitida, ¿no? Y habría que ver los argumentos del jurado. Y bueno, y también lo que hay que decir es que formalmente no hay una instancia de cuestionamiento, lo que probablemente, bueno, me imagino que está evaluando también el todavía alcalde y sus equipos, es ver si va a interponer una acción una demanda de amparo, ¿no es cierto? Y va a tratar de cuestionarlo ya en una vía constitucional. No hay posibilidad de apelar esta decisión del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En el jurado ya no hay un recurso. Hace algunos años eliminó este recurso que se había creado para cuestionar las decisiones del jurado en el propio jurado. Así que lo que probablemente intentan muchas personas, y algunas veces ha funcionado, es de poner una demanda de amparo y ya ante un juez constitucional decidir, que el juez decida si eventualmente, digamos, mantiene o no la decisión. Pero a veces esas decisiones llegan tarde, ¿no? Seguro ustedes han visto este caso del PPC, por ejemplo, que cuestionó el no haber podido escribir sus listas, y claro, recién acaba de salir la decisión del tribunal hace algunas semanas, y claramente pues ya pasó el proceso electoral, ya hubo elección, entonces ya a esa altura, claro, que le dé la razón no tiene mucho sentido para este partido en realidad, ¿no? Ana, aprovechando y cambiando un poco de tema y aprovechando tu calidad de especialista en derecho constitucional y además de exministra, es decir, conoces el terreno político y el ejecutivo y la relación con el Congreso muy a fondo. Además has estado en una etapa complicadísima en la época del expresidente Martín Vizcarra. Adelantar las elecciones, un proyecto de adelanto de elecciones parlamentaria, un proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo, ¿es la mejor salida a la crisis o a la constante crisis que vivimos en el país? Mira, yo lo primero que diría es que es siempre preocupante que a menos de un año de haber elegido autoridades ya estemos pensando en sacarlas, ¿no? Generalmente esto es una decisión que se comienza a pensar a veces hacia mitad de periodo, a veces a fin de periodo, como pasó en el 2016, ¿no? Yo creo que igual tiene que preocuparnos a todos que nuestra primera solución sea esta. Pero también es cierto de que vemos, lamentablemente, decisiones no solo discutibles, sino creo que hasta inconstitucionales de parte de ambos poderes del Estado, ¿no? Por un lado tenemos designaciones pues, altamente irregulares, indicios de corrupción, ¿no es cierto? Y por el otro también tenemos aprobación de normas que parecen ser normas con nombre propio. Lo que ha pasado en el último pleno creo que es evidente, me estoy ampliando los plazos como partido político, buscando solo mi interés privado o ir en contra de reformas como la reforma del transporte, la reforma educativa, ¿no? Entonces yo creo que ha llegado un punto en que muchos estamos pensando qué se puede hacer. Creo que el proyecto de adelanto de elecciones es una alternativa. Me parece que es responsable el no plantearlo de manera inmediata, ¿no? Creo que las opciones de hacerlo hacia el 2023 funcionan porque
en el interín deberíamos pensar en el cambio de normas y de reglas, ¿no? Porque si no hacemos algunos cambios normativos, en verdad lo más probable es que el resultado de la elección va a ser muy parecida a lo que tenemos en este momento, que no nos gusta. La fragmentación de partidos, personas que no sentimos representativas. Entonces, si es que nosotros decimos, ya, mañana que se vayan todos y cerremos la puerta y apaguemos la luz, probablemente el resultado va a ser muy parecido, ¿no? Entonces, yo creo que podría ser una alternativa, pero como un tránsito que lleve a consensos políticos para también cambiar algunas reglas indispensables, ¿no? Que deberían permitir que vayamos mejorando progresivamente la representación política. Efectivamente, lo que se requiere pues es una forma que venga acompañada con esta alternativa que se ha presentado como propuesta en el Congreso. Agradecemos a la abogada Ana Neira Segarra, ex ministra de Justicia y especialista en Derecho Constitucional y Electoral, por este diálogo con Ampliación de Noticias. Escuchamos a los anunciantes y buen día para Muy buenos días. Gracias, Ana. Muy buenos días, doctora.